Muy buenos días, estimados alumnitos. Como ya saben, soy su profesor Julio Arapa. Vamos a seguir con nuestro tema de razones y proporciones, ¿ya? Para hacer el día de hoy la presente práctica, yo necesito que recuerdes algunos conceptos básicos que ya hemos revisado en la primera clase. Sin embargo, te los voy a explicar para que los recuerdes y puedas hacer los ejercicios de la manera más adecuada, dándote cuenta que son muy fáciles, ¿ya? Entonces, como ya les indiqué, nuestro tema es razones y proporciones, ¿ya? Recuerda siempre que te dije, hay tanto una razón aritmética y una razón geométrica. También hay una proporción aritmética y una proporción geométrica, ¿ya? Pero vamos a centrarnos en lo que es una razón aritmética y geométrica. ¿Para qué? Para lo siguiente, chicos, miren. Acá, tú estás viendo una razón aritmética. ¿Y cuáles los elementos de esta razón aritmética? Antecedente y consecuente, ¿verdad? Ambos números que se diferencian y dan como resultado la razón. La razón es el valor de la razón, la R, ¿no? El valor de la razón aritmética. Lo mismo sucede con la razón geométrica. ¿Por qué? Porque en uno de los ejercicios tú vas a encontrar que tienes que identificar tanto el antecedente como el consecuente. Entonces, en una razón geométrica, el antecedente es el que está como numerador y el consecuente es el que está como denominador. Muy bien. Y esta K es la constante y es el valor de la razón geométrica, ¿ya? Entonces recuerda, las partes de una razón geométrica o una razón aritmética son el antecedente, el consecuente y el valor de la razón, pues, ¿no? Tanto geométrica como aritmética, ¿ya? Eso quiero que lo recuerdes muy bien para hacer los ejercicios que a continuación vamos a realizar, ¿ya? Ahora, hay otra cosa muy importante que debes recordar en lo que se refiere a las proporciones. Ya hemos hablado de las razones. Ahora vamos a hablar de las proporciones. Hay dos proporciones también, aritmética y proporción geométrica. Y dentro de cada una, como lo ves acá, hay una proporción aritmética discreta y continua. ¿Cuál es la discreta? Cuando los cuatro términos acá de la proporción, de esta igualdad, son distintos. Y la proporción geométrica discreta también son distintos, ¿ya? Acá tú ves que también en la continua, más bien, los términos medios son iguales. Mira acá, los términos medios son iguales, B y B. Y acá también son iguales. Cuando es una proporción aritmética o geométrica continua, los términos medios van a ser iguales. Ahora, cuando tengas una proporción aritmética discreta, B va a ser la cuarta diferencial. O sea, el cuarto término, 1, 2, 3, 4, va a ser la cuarta diferencial. Y si hablamos de proporción geométrica, D va a ser la cuarta proporcional de A, B y C. Es decir, D va a ser la cuarta proporcional de los que sobran. A, B y C. Muy bien. Y ahora, si hablamos de proporciones continuas, vamos a hablar de la media diferencial y la tercera diferencial. ¿Cuál es la media diferencial? La media diferencial es B, ¿ya? B es la media diferencial de A y C, ¿ya? El número que se repite, en este caso que es B, va a ser la media diferencial de A y C, ¿ya? Y la tercera diferencial va a ser C, ya que acá lo tenemos, ¿verdad? Es el último, de A y B. Igualito acá, pero en vez de poner diferencial, ponemos la palabra proporcional. B va a ser la media proporcional de A y C. Es decir, de esta manera tienes que construirlo cuando hablamos de proporciones geométricas. Cuando te hable de media proporcional, tú ya sabes que es una proporción geométrica, ¿ya? Cuando te hable de media diferencial o tercera diferencial, es una proporción aritmética, ¿ya? Tiene esta forma, recordando que estamos hablando de proporciones continuas, ¿ya? Este cuadrito es muy importante que tú te lo puedas aprender o que te puedas familiarizar con él, ¿ya? Para hacerlo mejor vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, miren este ejemplo que tengo acá. ¿Cuál es la media diferencial de 24 y 10? Cuando hablas de media diferencial, ¿qué estás hablando? ¿De proporción aritmética o geométrica? Aritmética, ¿verdad? Entonces, si te habla de la media diferencial, ¿ya? Significa de que estás hablando de una proporción aritmética continua. Recuerda, acá dice media diferencial. Entonces, la media diferencial, ¿dónde va a ir? En el medio, pues lógicamente. Por eso se llama media. Entonces, de 24 y 10, entonces vas a poner al 24 acá a un lado, al 10 al otro, y vas a hacer las restas con la misma incógnita, ¿verdad? Claro, porque se supone que es una proporción continua, y la proporción continua, los términos medios son iguales. Entonces, si haces esta resta, es una ecuación en la cual el resultado va a ser 17.
¿correcto? Y si hablamos de la cuarta proporcional, miren, si te pregunto, ¿cuál es la cuarta proporcional de 2, 3 y 14? Si hablas de cuarta proporcional, estás hablando de una proporción geométrica discreta, donde los 4 números son diferentes. Y si te habla de la cuarta proporcional, va a ser en este lado, ¿verdad? Donde iba D. Entonces, ese es el número que no sabemos. Y te dice de 2, 3 y 14. De esa manera los distribuyes en la proporción, ¿ya? ¿Para qué? Para que acá tengas una ecuación también en la cual el x se va a multiplicar, el x va a ser igual a 3 por 14 entre 2. Es decir, haciendo la operación, x va a ser igual a 21, ¿ya? Entonces, te das cuenta de que es muy sencillo. Simplemente debes saber los conceptos básicos, ¿ya? Y finalmente este ejemplito, el último, mira. ¿Cuál es la media proporcional de 3 y 48? ¿Dónde está media proporcional? Acá, es una proporción geométrica. Estamos hablando de una proporción geométrica. Cuando dice proporcional, significa geométrica. Entonces, si te da dos números y te dice media proporcional, estás hablando de una proporción geométrica continua, donde los términos medios van a ser iguales. Es decir, x acá, x acá. Y es 3 y 48, llenamos los espacios. 3 y 48. Entonces ya tienes acá una media proporcional donde tienes que hallar simplemente x, ¿no? Sería x por x, x cuadrado, y 3 por 48, 144. Y te das cuenta de que haciendo una operación simple, x está elevando al cuadrado, pasaría como raíz, y raíz cuadrada de 144 sería 12, y ese sería el resultado, ¿ya? Entonces, cuando hables de media diferencial, ya sabes, o cuarta diferencial, o tercera diferencial, estás hablando de proporción aritmética. Y cuando hablas de cuarta, media o tercera proporcional, estás hablando de proporción geométrica y lo tienes que hacer de esta forma, ¿ya? Apóyate en estos ejemplitos, por favor, para hacer los ejercicios que a continuación vamos a realizar en la práctica del día de hoy, ¿ya? Entonces, por favor, revisemos este video bien con atención. Si no lo has entendido, puedes repetirlo de nuevo para que puedas entender y puedas verificar los ejemplos como los estoy haciendo, ¿ya? Eso sería todo. Gracias.